Muy buenas tardes, amigas, amigos y clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a una nueva visión semanal de BTG Pactual, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado y noticias de la semana pasada. Dentro de los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana negativa para los activos de riesgo, con las acciones globales retrocediendo un 0,5% ante la falta de progreso en las negociaciones ligadas al límite de endeudamiento en Estados Unidos, por lo menos hasta el día viernes, ya que el día sábado se logra llegar a un acuerdo entre el gobierno de Biden y el Partido Republicano. Sumado a lo anterior, también hubo algunos comentarios más hawkish de ciertos oficiales de la Fed, los cuales han mostrado su inclinación por más alzas de tasa en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Con esto, el dólar index aumenta y salta casi un 1% en la semana, con el mercado ahora internalizando dos alzas de tasas de 25 puntos base en las próximas dos reuniones de la Reserva Federal. Adicionalmente, vimos un retroceso en la renta fija global, la cual cae un 1% en la semana, y esto se debe principalmente a que las tasas de los treasuries a 10 años suben 13 basis en la semana, generando un retorno negativo en este asset class. Y por el lado de los commodities también vemos un retroceso de un 0,9%. Pasando al mercado local, también el IPSA cae un 0,8% después de varias semanas de alza y la renta fija en Chile cae un 0,4%, mientras que el peso chileno se mantiene plano después de la semana previa en la cual vimos una depreciación relevante. Pasando a la renta variable global, acá podemos ver la rentabilidad en dólares de distintos países, índices de distintos países y de distintas regiones, con lo cual podemos ver un retroceso relevante en dólares de la bolsa europea, del Reino Unido, de Japón y también de Asia desarrollada, que caen aproximadamente y más incluso de un 2%. Y esto en parte también está absorbiendo un efecto tipo de cambio. Acá que llama la atención dentro de los mercados desarrollados es que Estados Unidos se mueve al alza, avanza un 0,35% y esto se explica principalmente a buenos resultados corporativos en la semana, en particular en el caso de Nvidia, compañía con la cual sorprendió al alza a las estimaciones de mercado, de hecho sorprendió en un 10%, midiéndolo a través de los ingresos y un 18% a través de la utilidad, y también dio un muy buen guidance, con lo cual arrastró a otros pares y otras comparables tecnológicas, lo cual hizo subir al índice y la bolsa americana. Pasando a los mercados emergentes, también vimos una caída generalizada de las bolsas, con Latinoamérica en particular cayendo un 0,27%. Acá podemos ver los principales índices de la bolsa americana, con lo cual podemos ver el Nasdaq, que vendría siendo el tercer recuadro, donde se ve un avance relevante gracias a esto que comentaba de los resultados de Nvidia, que arrastraron las acciones tecnológicas y hacen subir en el fondo las acciones americanas de manera generalizada. Por el lado de la renta fija, acá vimos una caída de un 1% en el índice de renta fija global y podemos ver que esto se explica principalmente por una caída de un 0,7 en la categoría Investment Grade, que son los bonos de mayor calidad crediticia, y un fenómeno similar es lo que podemos ver también en los mercados emergentes, donde en particular el índice latinoamericano cae un 0,45% en la semana. Por el lado de las monedas, como vimos en la primera diapositiva, acá el dólar index salta un 1% ante las expectativas de una Fed más hawkish y futuras alzas de tasa, donde las principales monedas que caen son el yen con un retroceso de casi un 1,9%, el dólar australiano que cae un 2% y el dólar neozelandés que cae casi un 4%. Por el lado de las monedas emergentes, acá vemos desempeños mixtos, donde en particular destacaría el peso colombiano y el peso mexicano, los cuales se aprecian un 1,9 y un 0,9 respectivamente, y se ubican como las mejores monedas dentro del ranking de emergentes en la semana. Pasando a los principales commodities, acá el índice generalizado retrocede casi un 0,9%, y si lo vemos desagregado, por el lado de la energía, acá vemos desempeños mixtos,
con el petróleo WTI subiendo casi un 1.6%, al igual que la semana pasada, y por otro lado el gas natural cae casi un 16%, movimiento contrario a lo que vimos la semana pasada, siendo uno de los commodities más volátiles. Por el lado de los metales, vemos caídas generalizadas y acá destacaría principalmente el cobre, que cae un 1.4%, y el hierro, que cae casi un 6%, los cuales se ven principalmente afectados por datos económicos que han salido en China las últimas semanas y que han decepcionado a las estimaciones de mercado, arrastrando los commodities a la baja. Por el lado de los commodities de agricultura, podemos ver retornos positivos, lo contrario que vimos la semana pasada, con el maíz subiendo casi un 9%, seguido por el trigo un 1.8% y la soya más de un 2%. Pasando a la noticia de la semana, la principal noticia fue que el Banco Central activó el requerimiento de capital contracíclico correspondiente a un 0.5% de los activos ponderados por riesgo de la banca local, que va a ser en un plazo exigible de un año. Pero, primero que todo, ¿qué es el requerimiento de capital contracíclico? Este es una de las herramientas con las que cuenta el Banco Central para poder conducir su política financiera y se aplica con el fin de fortalecer al sistema bancario y así poder velar por la estabilidad financiera. El objetivo central con activar este requerimiento tiene que ver con prevenir que la banca amplifique los efectos de cualquier evento adverso y que de esta forma no restrinja su oferta de crédito cuando el financiamiento se hace aún más necesario. Este requerimiento puede ir desde un 0 hasta un 2.5% de los activos ponderados por riesgo y acá el Banco Central lo está activando por un 0.5%. El central en su comunicado destaca que esta activación se da en un contexto de mayor incertidumbre externa, o sea, mayor incertidumbre a nivel internacional, y en particular por la reciente caída de distintos bancos a nivel global, en particular de algunos bancos regionales en Estados Unidos, ya que la activación de este buffer contracíclico va a permitir contar con un requerimiento adicional de capital en caso de presentarse eventos de tensión en un futuro. Bueno, y como veremos más adelante, el Banco Central también destaca que el nivel de capitalización actual que tiene la banca, más sus holguras de capital, más este nivel de cargo de buffer que corresponde tan solo a un 0.5%, y el plazo que les dieron para conformarlo, que es de un año, ellos esperan que todo esto tenga un efecto acotado y transitorio sobre la evolución de crédito, y además destacan que las pruebas de tensión del sistema bancario dan cuenta de la solvencia de la banca. Y acá la activación de este buffer está en línea tanto con las bases de Basilea III como también con las acciones que se han implementado en otros países a nivel global, los cuales también están activando este buffer contracíclico e incluso, como veremos en mayor detalle, en mayor medida. Para empezar, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es el principal fijador de estándares internacionales para la regulación de los bancos, y los acuerdos de Basilea son estándares internacionales que brindan una medida común para poder cuantificar los riesgos bancarios y poder compararlos, y es muy importante sobre todo para aquellos bancos que son internacionalmente activos para poder evitar asimetrías regulatorias. Este proceso comenzó en junio del 2019 y empezó a regir en diciembre de 2020, con lo cual se iba a hacer con una implementación progresiva de 4 años, por lo que Basilea III en Chile ya debería estar full implementado para el año 2025, como podemos ver en la primera tabla. Acá se muestran los principales pilares, donde, por ejemplo, el colchón sistémico y el colchón contracíclico está compuesto a través de rangos. Entonces, nuestro ejercicio toma como buffer sistémico, que este buffer depende del tamaño de cada banco, va a tomar para fines de este ejercicio un nivel de 1.5, y para el buffer contracíclico lo vamos a mantener en un 0.5 también para el 2025. Con esto, el ratio de capital básico sobre activos ponderados por riesgo con un Basilea III full implementado quedaría en un 9%, y el ratio de capital total exigido a la banca o ratio de Basilea debería ser de por lo menos un 12.5%. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo a lo largo del tiempo distintos países a nivel global han ido activando su colchón contracíclico.
Y podemos ver que el color amarillo es un colchón contracíclico que va desde un 0 hasta un 0,5%, es decir, el caso de Chile. Y podemos ver que en los últimos años, en el fondo, todas las activaciones de este buffer han sido en niveles bastante mayor a esto, incluso llegando a máximos de un 2,5 o de un 3% de los activos ponderados por riesgo, como es el caso de Noruega. Y bueno, ¿esto qué significa para la banca chilena? Acá podemos ver dónde se encuentran los principales bancos del IPSA y también del sistema con los últimos datos que entrega la CMF, que son correspondientes a enero del 2023. Y estas líneas representan los mínimos regulatorios que calculamos en la diapositiva anterior. Y con esto podemos concluir que la banca actualmente se encuentra con holguras de capital tales que ya con los niveles que cuenta actualmente estaría cumpliendo con lo que se le va a exigir como un mínimo a partir del año 2025 con un Basilea III full implementado. Acá hay bancos que tienen mayores holguras y menores holguras, pero podemos ver que de manera generalizada, si nos fijamos en el sistema, este se encuentra con holguras de capital y por sobre lo que requeriría Basilea III. Ahora, pasando a la temporada de resultados, las empresas IPSA, 29 de las 30 empresas han reportado y en promedio el crecimiento en ventas ha sido de un 11,36% y por el lado de la utilidad hemos visto una caída promedio de un 29% en la temporada de resultados del primer trimestre de este año. La semana previa reportó Forus, la cual fue una sorpresa positiva para el mercado y sobre todo en el relativo en un contexto de que otros retailers no habían tenido tan buenos resultados. En el caso de Forus fue un buen trimestre, los ingresos aumentan un 10%, el EBITDA un 9% y la utilidad un 76%. Ripley reportó el día de hoy sorprendiendo negativamente al mercado con una caída de un 5% en ingresos y mostrando tanto un EBITDA como una utilidad negativa en el trimestre, principalmente por resultados débiles tanto en Chile como en Perú, sobre todo en la parte de tiendas por departamento. En inmobiliario, Salfacorp reportó bastante bien, en línea con las expectativas, pero muestra un crecimiento de EBITDA de un 48%, principalmente impulsado por un aumento en ingresos de un 10% y con todo esto la utilidad aumenta un 87%. Aguas Andinas también reportó la semana previa, en línea con las expectativas, los ingresos suben un 20% y el EBITDA un 19%. Pasando al calendario económico, ¿qué publicación de datos tenemos para esta semana? Bueno, hoy se publicaron las exportaciones en Hong Kong, las cuales fueron más bajas de lo esperado, retrocedieron un 13% y el mercado estaba esperando una caída de un 9,3%. Mañana, el día martes, tenemos publicación de datos en la eurozona, en Chile tenemos tasa de desempleo, en Estados Unidos tenemos confianza al consumidor, en Japón producción industrial y en China vamos a tener datos de PMI manufactureros, los que se espera que se encuentren en 49,5. El día miércoles tenemos datos de inflación en Alemania, en Chile ventas de retail, donde se espera una caída de un 8,5% y datos de PMI en China. Jueves tenemos también inflación en la eurozona, en Hong Kong tenemos ventas de retail, las cuales se esperan que aumenten un 22%, y en Chile tenemos actividad económica, donde se espera un leve retroceso de un 0,5%. Y para finalizar, el día viernes tenemos datos de empleo en Estados Unidos, donde se espera que la tasa de desempleo se ubique en un 3,5%. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video de Visión Semanal.